Durante el año nuevo, en la autopista de regreso a nuestra ciudad natal, mi hermanito no paraba de insistir ya para que hiciéramos una parada para ir al baño. Mi madre nos dio un codazo a mi hermana mayor y a mí. La próxima área de descanso todavía está muy lejos. Deberían ir al baño ahora, o de lo contrario lo lamentarán más tarde. Dense prisa, no se entretengan. Justo después de que salté del coche, nuestro vehículo arrancó y se alejó. La temperatura rozaba el punto de congelación, pero mis padres me habían dejado sola allí, en esa área de descanso desierta. No me quedó más remedio que correr desesperadamente detrás de ellos gritando: «¡Papá, mamá!». Yo era la hija mediana y, para colmo, era totalmente invisible en el seno de mi propia familia. Mis padres habían anotado cuidadosamente los cumpleaños de mi hermana mayor, Mandy Smith, y de mi hermanito, Matthew Smith, en su calendario, pero nunca se acordaban del mío. Mandy y Matthew siempre tenían vestidos y trajes nuevos para estrenar, pero a mis padres se les olvidaba constantemente comprarme ropa nueva. Ellos siempre recibían regalos de cumpleaños, pero mis padres nunca me regalaban nada. Y ahora, mientras regresábamos a nuestra ciudad natal para las fiestas de fin de año, mis padres se habían olvidado de mí una vez más, dejándome atrás, sola, en un área de descanso solitaria y bajo un frío glacial. Cuando salí de los baños del área de descanso, vi a Mandy y a Matthew subiendo de nuevo al coche. Iba a seguirlos cuando vi que el vehículo empezaba a retroceder y arrancaba. Inmediatamente corrí detrás del coche gritando: «Papá, mamá, todavía no he subido». Pero el coche se incorporó rápidamente a la concurrida autopista antes de desaparecer de mi campo de visión. Me quedé mirando fijamente en la dirección en la que el coche se había volatilizado, mientras mis labios temblaban murmurando una y otra vez: «Papá, mamá, todavía no estoy en el coche». Mi voz era tan débil, como si el viento helado la rompiera en el mismo instante en que cruzaba mis labios. Apenas encontró un vago eco en el silencio inmenso del área de descanso. Al segundo siguiente, lo que quedaba de mi conmoción y mi terror fue reemplazado por una sensación de frío anestesiante. Aparté lentamente la mirada para observar los alrededores. La inmensa área de descanso estaba inmersa en una inmovilidad siniestra. Bajo el resplandor de las farolas, el cielo entero era de un blanco fantasmal. No había ni una sola persona en los alrededores. En la autopista cercana, los coches pasaban a toda velocidad. Sus faros se fundían en largas estelas luminosas, pero ninguno de ellos se detuvo por mí. No podía moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. Todavía guardaba un pequeño rayo de esperanza. Tal vez mis padres se darían cuenta pronto de que no estaba en la parte de atrás y darían la vuelta de inmediato para buscarme. Me aferré a mi ropa, con los ojos clavados en la intersección por la que habían desaparecido, esperando una y otra vez volver a ver surgir nuestro familiar coche blanco. Hacía cada vez más frío. Sentía que el hielo se infiltraba hasta mis huesos. Me estaba congelando literalmente por dentro. Mis dedos de los pies ya estaban entumecidos y perdían lentamente toda sensibilidad. Mi rostro estaba rojo, fuertemente enfriado por el viento. Las lágrimas asomaban a mis ojos, pero no me atrevía a llorar. Sabía que, aunque llorara, nadie vendría a consolarme. Incapaz de soportar por más tiempo aquel viento cortante, me di la vuelta para refugiarme de nuevo en los baños, el único lugar donde al menos estaría protegida de la temperatura glacial. En el silencio del edificio, solo escuchaba mi respiración débil y el silbido del viento. La tristeza que había reprimido deliberadamente hasta ese momento se rompió de repente, sumergiéndome como si se hubiera roto una represa. Recordé mi cumpleaños del año pasado. Toda mi familia lo había olvidado. Mi madre solo lo recordó 3 días después al echar un vistazo al calendario, y entonces me preparó a toda prisa un tazón de pasta espolvoreado con un poco de queso. «Esto es para compensar tu cumpleaños. Date prisa y come». Me lo dijo mientras miraba la televisión. En cambio, para el cumpleaños de Mandy, todos habíamos ido a su parque de diversiones favorito. En su pastel, estaba escrito que ella era nuestro orgullo. El cumpleaños de Matthew había sido aún más extravagante. Mis padres habían invitado a toda su clase de preescolar y él había recibido una montaña de regalos. Desde su infancia, Mandy era elogiada por su madurez, y Matthew era mimado como el payasito adorable de la familia. Y yo: «Mira, es una buena niña, no causa problemas». Esa era mi etiqueta. Mi presencia equivalía al patrón descolorido de un viejo papel tapiz. Yo existía, pero nadie parecía prestarme mucha atención. No sé cuánto tiempo me quedé en esos baños. Sentía que el calor abandonaba lentamente mi cuerpo.
Justo en el momento en que estaba a punto de perder el conocimiento a causa del frío, escuché unos pasos ligeros acercarse a la entrada. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Me enderecé de golpe, mirando fijamente la puerta. ¿Se habrían dado cuenta por fin de que no estaba en el coche y habrían dado la vuelta para buscarme? La puerta se abrió con un chirrido. Pero fue una mujer mayor y desconocida, vestida con un abrigo acolchado, la que entró. El brillo de mis ojos se extinguió. Esbocé una sonrisa triste. Había albergado demasiadas esperanzas. Cuando la mujer me vio, se sorprendió visiblemente, probablemente porque no esperaba encontrarse con una niña dejada sola en los baños de un área de descanso tan aislada. Me miró un momento antes de preguntar con voz dulce, ¿estás sola aquí? ¿Dónde están tus padres? Al escucharla mencionar a mis padres, se me saltaron las lágrimas. Me tragué mis ganas de llorar para responder con voz apagada. Hola, mis padres me olvidaron. ¿Podría prestarme su teléfono para llamarlos? Al oír eso, su rostro se llenó de compasión. Inmediatamente sacó su teléfono del bolsillo y dijo con ternura: «Rápido, llama a tus padres. No vayas a pescar una dolencia con un frío así». Tomé su teléfono. Mis dedos estaban tan entumecidos por el hielo que marqué números equivocados varias veces antes de conseguir por fin marcar el correcto. Respiré hondo y presioné el botón de llamada. Mientras escuchaba el tono, esperando a que alguien contestara, me invadía una mezcla extrema de nerviosismo y esperanza, pero nadie respondía. La angustia me vencía. La señora me miró y me consoló con una voz muy suave. «No te preocupes, tal vez la señal sea mala. Vamos, intentémoslo de nuevo». Asentí con la cabeza y volví a llamar. Apreté el teléfono firmemente contra mi oreja. Rezaba por escuchar la voz de mis padres esta vez. La espera fue sumamente larga. Mi respiración se cortaba con cada pitido. Al séptimo tono, la llamada por fin se conectó. Escuché la voz confusa de mi madre, mezclada con el ruido del viento y la música del coche. Un alivio inmediato me invadió y me eché a llorar de nuevo. Mi tristeza y mi miedo formaban un nudo en mi garganta. Hice todo lo posible para articular suavemente con mi voz quebrada. «Mamá». Apenas había pronunciado esa palabra cuando mi madre me habló con un tono firme y exasperado. «Imposible». Antes de irnos, pregunté si todos estaban ahí. Me mordí el labio inferior con muchísima fuerza, obligándome a no derrumbarme. Mi voz temblaba de forma incontrolable. Lo hice. Corrí detrás del coche y grité. Pero no me escucharon y el coche se fue. Mi madre se quedó sin palabras al escuchar mi explicación. Pero su silencio duró poco. Rápidamente encontró otra razón para regañarme. «Eso es porque fuiste demasiado lenta. Te dije que te dieras prisa, pero siempre estás arrastrando los pies. Ya pasamos el peaje. No podemos simplemente dar la vuelta en la autopista. ¿Cómo se supone que vamos a volver a buscarte ahora mismo?» En ese mismo instante, escuché de fondo la voz un tanto presumida de Mandy resonar. «¿De quién es la culpa si es tan lenta? Yo la metí prisa en su momento, pero se tomó todo el tiempo del mundo. Es su responsabilidad». Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se quedaron blancos. Estaba tan furiosa como herida. Ella se había colado delante de mí en la fila, lo que me había obligado a hacer cola de nuevo para usar el baño. Y era a mí a quien culpaba. Justo después resonó la voz infantil pero muy desatendida de Matthew, que estaba más que mimado. «Papá, mamá, no quiero dar la vuelta. Quiero ir a casa de la abuela para llenarme de golosinas». Mientras yo estaba a punto de romper a llorar, se hizo oír la voz grave de mi padre. Parecía distante, tomando el control de la situación como si solo fuera un incidente menor. «Bueno, ya basta. El tío Darren también está en camino de regreso hoy. Viene por la misma ruta que nosotros. Espera tranquilamente en el área de descanso y no te muevas. Cuando llegue, podrás hacer el viaje con él». «Pero papá, ni siquiera conozco el coche del tío Darren. ¿Cómo voy a...?» Me colgaron el teléfono muy de repente antes de que pudiera terminar la frase. Sostenía el teléfono de la señora, completamente petrificada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas y a caer sobre la pantalla. La señora me observaba en silencio. No dijo nada durante un momento. Luego, muy despacio, sacó un pañuelo de su bolsillo y me lo ofreció con una delicadeza que me rompió algo por dentro, porque era exactamente el gesto que habría esperado de mi madre y que nunca había llegado. «¿Dónde vives, niña?», preguntó con una voz tan tranquila que contrastaba violentamente con todo lo que acababa de ocurrir. «En Hartwell», respondí con un hilo de voz. «Vamos a casa de mi abuela para las fiestas». Ella asintió despacio. «¿Y ese tío tuyo? ¿Sabes cuándo llega?». Sacudí la cabeza.
No sabía nada del tío Darren excepto que existía. Era el hermano menor de mi padre. Aparecía en las reuniones familiares con una sonrisa amplia y siempre olía a colonia cara. Nunca habíamos mantenido una conversación real. No sabía el color de su coche. No sabía su número de teléfono. No sabía absolutamente nada que me fuera útil en este momento. La señora lo procesó todo con la misma calma. Luego tomó una decisión tan natural como si me conociera de toda la vida. Mientras esperas, ven conmigo. Mi marido está en el coche. No puedes quedarte sola aquí con este frío. No tuve energía para rechazar su oferta. La seguí al exterior, donde el viento me golpeó de nuevo con crueldad. Su coche era un monovolumen oscuro aparcado cerca de la entrada. Su marido, un hombre mayor con gafas y una bufanda de cuadros, bajó la ventanilla al vernos acercarnos. ¿Quién es esta niña?, preguntó. Sus padres la olvidaron, dijo la señora con una simpleza que hizo que la brutalidad de la situación sonara aún más brutal. El hombre me miró un instante y luego soltó un sonido entre suspiro e indignación. Sube, hace un frío terrible. Me senté en el asiento trasero. El calor del coche me envolvió como una manta. Solo entonces me di cuenta de hasta qué punto había perdido la sensibilidad en las manos y en los pies. Empecé a temblar de forma incontrolable, no solo de frío, sino de todo lo acumulado desde que vi ese coche alejarse por la autopista. «Come algo», dijo la señora, y me tendió una pequeña bolsa con galletas y un termo con té caliente. Acepté el té. Lo sostuve entre ambas manos hasta que el calor fue atravesando lentamente mis palmas entumecidas. Bebí un sorbo. El calor bajó por mi garganta y llegó a algún lugar dentro de mí que llevaba mucho tiempo frío, mucho más tiempo del que este invierno podía explicar. Pasó una hora, luego otra. El matrimonio esperó conmigo sin quejarse, sin hacer comentarios innecesarios sobre mis padres, sin mirarme con esa lástima incómoda que a veces es peor que la indiferencia. De vez en cuando, la señora intentaba llamar al número que me habían dado para el tío Darren, que yo había memorizado de una tablilla colgada en casa de mis abuelos. La línea comunicaba cada vez. Mi padre no llamó para comprobar si estaba bien. Mi madre no llamó. Mandy, por supuesto, tampoco. Me quedé mirando el parabrisas cubierto de vaho, viendo los coches pasar en la autopista, y pensé en todas las veces que había esperado así. No en una área de descanso, sino en los bordes de las conversaciones familiares, en los márgenes de las fotos, en el espacio entre dos personas que siempre se miraban entre sí antes de mirarme a mí, esperando que alguien se diera cuenta de que yo también estaba ahí. «¿Cómo te llamas?», preguntó la señora de repente, rompiendo el silencio. «Clara», dije. «Yo soy Ruth», respondió, «y él es Gerald». Señaló a su marido, que asintió sin apartar los ojos de la carretera. «¿Cuántos años tienes, Clara?» 11. Ruth me miró un momento con una expresión que no supe descifrar del todo. Era algo entre la ternura y una tristeza específica, la de alguien que entiende más de lo que uno quisiera ser entendido. «¿Tienes frío todavía?» «Ya no», dije. Y era verdad. El cuerpo se me había descongelado. Era el resto lo que seguía helado. El tío Darren llegó casi 3 horas después. Su coche era un sedán azul oscuro con una abolladura pequeña en el parachoques delantero. Lo reconocí antes de que él me reconociera a mí, probablemente porque yo era la última persona que esperaba encontrarse en ese área de descanso. Bajó del coche con expresión confundida, mirando a Ruth y Gerald con la cautela de quien no entiende qué está pasando. «¿Clara?», dijo al verme. «Hola, tío Darren». Frunció el ceño. Luego sacó el teléfono, marcó un número y se alejó unos pasos. Escuché fragmentos de la conversación. Su voz era baja, pero su tono era otro. No el de alguien que gestiona un inconveniente menor. El de alguien que está intentando entender algo que no termina de encajar. Cuando regresó, me miró directamente. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Casi 3 horas». Algo cruzó su cara. No dijo nada más sobre eso. Se giró hacia Ruth y Gerald y les agradeció con una sinceridad que me pareció genuina. Ruth le dio su número de teléfono y le pidió que la avisara cuando llegáramos bien. Él aceptó sin vacilar. Antes de que me subiera al coche, Ruth me tomó de la mano un momento. «Cuídate, Clara». No pude decir nada. Solo asentí. Gerald me hizo un gesto breve con la cabeza desde su asiento, el tipo de gesto que no necesita palabras porque ya contiene todo lo que importa. Subí al coche del tío Darren. Arrancó en silencio. Durante los primeros minutos ninguno de los dos habló. Las luces de la autopista se sucedían una tras otra, rítmicas e indiferentes. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Pensé en la respuesta honesta. Pensé en la respuesta fácil. «Sí», dije.
El tío Darren no respondió de inmediato. Tamborileó con 2 dedos sobre el volante, una vez, y luego dijo en voz muy baja, casi para sí mismo: «No deberían haberte dejado ahí». Era la primera vez en todo el día que alguien decía en voz alta lo que yo llevaba horas pensando. Lo dijo sin dramatismo, sin exageración, solo como un hecho que era necesario nombrar aunque nadie más lo hubiera hecho. Me quedé mirando la oscuridad al otro lado de la ventanilla. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para eso. Solo sentí algo pequeño y frágil instalarse en algún lugar dentro de mi pecho, algo que no sabía todavía si era el principio de algo o simplemente el final del miedo. La autopista continuaba. Las luces seguían pasando. Y yo seguía siendo Clara Smith, la hija mediana, el patrón descolorido del papel tapiz. Pero por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho mi nombre como si importara. El resto del trayecto transcurrió en un silencio que no era incómodo. El tío Darren ponía de vez en cuando la calefacción un grado más alta sin decir nada, como si fuera algo natural. En un momento dado, se detuvo en una gasolinera y volvió con un bocadillo de queso y un zumo de naranja que dejó en el asiento del copiloto sin comentarios, solo empujándolo levemente hacia mí con un gesto de cabeza. Comí en silencio. El queso sabía a queso, el zumo sabía a zumo. Pero algo en ese gesto tan pequeño y tan sin drama me llegó de una forma que los regalos de cumpleaños que nunca tuve no habrían podido llegar. Faltaba media hora para llegar a casa de la abuela cuando el tío Darren habló de nuevo. «Clara, ¿esto pasa seguido?» Lo miré. Tenía los ojos fijos en la carretera, pero la forma en que había hecho la pregunta me dijo que no era una pregunta casual. Era la pregunta de alguien que lleva un rato pensando antes de formularla. No supe qué responder exactamente. ¿Pasa seguido? Nunca me habían dejado en un área de descanso antes. ¿Pero que me olvidaran? ¿Que pasara desapercibida? ¿Que existiera en mi propia familia como una nota al pie que nadie lee? No exactamente así, dije al fin. Pero, más o menos sí. El tío Darren no hizo ningún comentario durante un momento. Tamborileó de nuevo en el volante. 1 vez, 2. «De acuerdo», dijo. «Gracias por decirme». No entendí del todo lo que significaba ese «gracias», pero sonó como si lo estuviera guardando en algún lugar. La casa de la abuela estaba iluminada cuando llegamos. Desde el coche se veían las ventanas resplandecientes y se escuchaba el murmullo amortiguado de voces y de la televisión encendida. Era la imagen clásica de una reunión familiar de fin de año, con ese calor específico que tienen las casas ajenas en invierno. Mis padres salieron al porche cuando oyeron el coche. Mi madre llevaba puesto el delantal, señal de que había estado ayudando en la cocina. Mi padre tenía en la mano un vaso de algo caliente. Mandy asomó la cabeza por encima del hombro de mi madre con esa expresión de curiosidad levemente aburrida que ponía cuando algo no tenía que ver directamente con ella. Matthew no apareció. Probablemente ya estaba dentro persiguiendo las golosinas que había mencionado. Me bajé del coche. Mi madre me miró y dijo: «Por fin. Date prisa. La cena está casi lista». No preguntó cómo estaba. No preguntó si había pasado frío. No dijo «lo siento». Se giró y entró de nuevo a la casa como si yo fuera un paquete que por fin había llegado después de un retraso logístico sin importancia. Mi padre me revolvió el pelo al pasar. «Menos mal que el tío Darren pasaba por ahí, ¿eh?», asentí. Entré a la casa. El calor me envolvió. Olía a estofado y a canela. Mi abuela me encontró en el pasillo y me abrazó sin decir nada, apretándome con esa fuerza tranquila que solo tienen las abuelas, como si supieran exactamente cuándo un abrazo necesita durar más de lo habitual. Fue esa noche, después de cenar, cuando entendí que el tío Darren no había guardado lo que le dije solo como información. Lo estaba usando. Lo vi en la forma en que se sentó cerca de mis padres después de cenar, con ese aire despreocupado que en realidad no lo era. Lo vi en cómo les hizo preguntas aparentemente casuales sobre el camino, sobre cuándo habían salido, sobre en qué momento se habían dado cuenta de que yo no estaba en el coche. Mi madre respondió con la naturalidad de quien no siente que tiene nada que explicar. Nos llamó desde el teléfono de una señora. Para entonces ya habíamos pasado el peaje. Era imposible dar la vuelta. ¿Y cuánto tardasteis en recibir la llamada desde que os fuisteis? No sé. Un rato. 3 horas, dijo el tío Darren, con la misma voz tranquila de siempre. Clara estuvo 3 horas sola en un área de descanso desierta a varios grados bajo cero. Mi madre frunció el ceño levemente. «Exageras. No era para tanto. Tenía los dedos entumecidos cuando llegué», dijo él.
Una pareja de desconocidos la tuvo en su coche porque de lo contrario se habría congelado esperando fuera. Se hizo un silencio breve. Mi padre carraspeó. Bueno, Darren, estas cosas pasan en los viajes largos con niños. No dramatices. El tío Darren asintió despacio, como si aceptara eso. Pero yo lo observaba desde el rincón del sofá donde me había instalado con un libro que no estaba leyendo, y vi algo en sus ojos que no encajaba con la aceptación. Era el gesto de alguien que archiva lo que está escuchando para usarlo después. Me miró un instante desde el otro extremo de la sala. Solo un segundo. Luego volvió a su conversación. Los días siguientes en casa de la abuela los dediqué a observar. Era algo que siempre había hecho sin saberlo. Desde pequeña había aprendido que el mejor lugar para existir en mi familia era el margen, porque en el margen nadie te molestaba pero tampoco te protegía, y la única forma de navegar eso era entender el terreno mejor que nadie. Sabía cuando mi padre estaba de buen humor porque usaba el tono de voz que reservaba para contar anécdotas. Sabía cuando mi madre estaba sobrepasada porque empezaba a ordenar la cocina aunque ya estuviera ordenada. Sabía cuando Mandy estaba a punto de usarme como chivo expiatorio, porque me dirigía exactamente 2 frases amables antes de atacar. Llevaba años leyendo a mi familia como si fueran un texto en un idioma que nadie me había enseñado formalmente, pero que había aprendido por pura necesidad. Ahora observaba al tío Darren también, y lo que veía era a alguien construyendo algo con paciencia, conversaciones cortas con la abuela, una llamada que hizo en el jardín con la voz baja pero el tono serio, una tarde entera que pasó solo con mi padre hablando en el estudio, de la que mi padre salió con una expresión que no supe leer del todo y que no había visto antes. El tercer día me encontró en el porche trasero, donde yo solía sentarme cuando necesitaba aire y distancia. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el coche?, preguntó. Que más o menos sí pasa seguido. Necesito que me cuentes más, si quieres. Lo miré. Era la primera vez que un adulto de mi familia me pedía algo con ese «si quieres» al final, como si mi voluntad contara. Le conté. No todo de golpe. Pero le conté el cumpleaños de la pasta espolvoreada con queso mientras mi madre miraba la televisión. Le conté las veces que mi nombre no estaba en el calendario. Le conté que Mandy se había colado delante de mí en la fila del baño, y luego me había culpado de ser lenta. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta porque nunca nadie me las había preguntado. El tío Darren escuchaba sin interrumpir, sin hacer esa cara de incomodidad que hacen los adultos cuando un niño les dice algo que prefieren no escuchar. Cuando terminé se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ¿tienes algo donde escribir? Le dije que sí. Llevaba siempre una libreta pequeña en la mochila, una costumbre que había desarrollado sin saber muy bien por qué. Escribe todo lo que me has contado, dijo. Con fechas si las recuerdas, sin ellas si no. Solo escríbelo. ¿Puedes hacer eso? Asentí. Bien. Se levantó. Yo me encargo del resto. Esa noche, sola en el cuarto que compartía con Mandy mientras ella dormía, saqué la libreta y empecé a escribir. El bolígrafo se movía despacio al principio, como si mis manos no estuvieran seguras de que estaba bien hacer esto, de que alguien fuera a leerlo y de que importara. Pero seguí escribiendo. Y mientras escribía, recordé algo que había olvidado enterrar. Un día de cuando tenía 6 años. Habíamos ido al parque los 4. En un momento dado, Mandy y Matthew se habían alejado corriendo, y mis padres los habían seguido sin mirar atrás. Yo me había quedado en el columpio, empujando despacio con los pies, esperando que alguien viniera a buscarme. Nadie vino. Fui yo quien los buscó. Siempre había sido yo quien los buscaba. Cerré la libreta, apagué la linterna pequeña que usaba para no despertar a Mandy, y en la oscuridad del cuarto pensé que quizás esta vez no tendría que ser yo sola. Siempre había sido yo quien los buscaba. A la mañana siguiente, el tío Darren desapareció después del desayuno con el coche durante casi 2 horas. Nadie preguntó dónde había ido. Mi padre supuso que había salido a ver a un amigo del pueblo. Mi madre estaba ocupada ayudando a la abuela con las preparaciones para la comida del día siguiente, que era Nochevieja. Mandy dormía hasta tarde con el privilegio absoluto de quien no tiene obligaciones. Matthew deshacía metódicamente el orden de cualquier habitación a la que entraba. Yo terminé de escribir en la libreta. Eran 4 páginas. Letra pequeña, a veces torcida porque había partes que me costaba escribir sin que la mano se me tensara. Fechas donde las recordaba. Descripciones de lo que había ocurrido, lo que se había dicho, cómo me había sentido después. No lo escribí con rabia. Lo escribí con la misma precisión fría con que había aprendido a observar mi familia, porque era el único idioma que conocía para hablar de todo esto sin deshacerme.
Cuando el tío Darren regresó, llamó a la puerta de la habitación. Entró, se sentó en el borde de la cama y extendió la mano. Le di la libreta sin decir nada. La leyó entera, despacio, sin saltarse nada. Cuando terminó, la cerró con cuidado y me la devolvió. «Has hecho un buen trabajo», dijo. No era el tipo de elogio que recibía habitualmente. No era «qué niña tan lista» dicho de pasada. Era específico. Tenía peso. «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «Esta tarde, hablar con tu padre. Con tu madre también». Hizo una pausa. «¿Y con la abuela?» «¿La abuela?» «Ella necesita saber lo que está pasando». Me miró. «¿Te parece bien?» Me quedé un momento con esa pregunta. Nadie me preguntaba si algo me parecía bien. La pregunta en sí ya era algo. «Sí», dije. La conversación con la abuela ocurrió primero, sola, en la cocina, mientras el resto de la familia estaba disperso por la casa. Yo no estaba presente, pero la abuela vino a buscarme después. Me encontró en el porche y se sentó a mi lado sin decir nada durante un minuto largo. Luego puso su mano sobre la mía. «¿Por qué no me dijiste nada antes, Clara?» No supe cómo responder. ¿Por qué no lo había dicho? Porque nadie me lo había preguntado. Porque cuando algo es siempre así, se convierte en lo normal. Porque había aprendido tan pronto que mi dolor era menos urgente que el de los demás, que había dejado de reconocerlo como algo que merecía ser nombrado. «No lo sé, abuela», dije al final. Ella apretó mi mano una vez. No dijo «lo siento» ni «pobrecita», ni ninguna de esas cosas que los adultos dicen cuando no saben qué hacer con lo que les cuentas. Solo apretó mi mano y se quedó ahí sentada conmigo un rato más. La conversación del tío Darren con mis padres ocurrió esa tarde, en el estudio de la abuela. Yo estaba en el salón con un libro cuando escuché que la puerta del estudio se cerraba. Matthew estaba viendo la televisión a mi lado, completamente ajeno a todo. Mandy había salido a dar una vuelta con una prima lejana. La abuela estaba en la cocina. Pasaron 40 minutos, luego casi una hora. Cuando la puerta del estudio se abrió, mi madre salió primero. Tenía una expresión que no le había visto nunca. No era la exasperación habitual, ni la distancia gestionada con que solía moverse por la casa. Era algo más parecido a la incomodidad de quien ha escuchado algo sobre sí misma que no puede rebatir del todo. Mi padre salió detrás, también callado, también con esa expresión que no encajaba en su cara habitual. El tío Darren salió el último. Me miró brevemente desde el pasillo, un gesto casi imperceptible, apenas un movimiento de cabeza. Suficiente. Mi madre se detuvo en la entrada del salón. Me miró, no con ternura desbordante ni con lágrimas dramáticas, con algo más sobrio y más difícil, la mirada de alguien que está procesando una imagen de sí misma que no le resulta cómoda. «Clara», dijo. Levanté la vista del libro. Se quedó un momento sin saber exactamente qué decir. Luego, «¿Tienes hambre? Hay fruta en la cocina». No era una disculpa. Ni siquiera era un acercamiento real, pero era diferente a lo habitual. Era mi nombre dicho primero, sin que yo tuviera que hacer nada para que lo recordaran. Dejé el libro. «Sí, gracias». La seguí a la cocina. No hablamos de nada importante mientras pelaba una naranja para mí. Pero no se fue de la cocina en cuanto terminó. Se quedó apoyada en la encimera, bebiendo su té, y me hizo una pregunta sobre la escuela. Una pregunta normal, del tipo que les hace a Mandy o a Matthew, pero que raramente me dirigía a mí. Respondí. Ella escuchó. Era poco. Era casi ridículamente poco en comparación con todo lo acumulado. Pero era la primera vez que estábamos en la misma cocina, las dos solas, sin que yo fuera invisible. Esa noche, el tío Darren se sentó a mi lado después de cenar, cuando todos empezaban a dispersarse hacia sus rutinas nocturnas. «Tu padre quiere hablar contigo mañana», dijo en voz baja. «¿Sobre qué?» «Eso tendrá que decírtelo él». Hizo una pausa. «¿Cómo estás?» Consideré la pregunta con honestidad. «Rara», dije finalmente. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. «Es normal. ¿Se van a enfadar contigo?» «Ya se han enfadado un poco», dijo sin darle mayor importancia. «Se les pasará». «¿Y si no cambia nada?» El tío Darren se tomó un momento antes de responder. No era el tipo de persona que daba respuestas rápidas para calmar la situación. Era el tipo de persona que pensaba antes de hablar, lo cual hacía que cuando hablaba valiera la pena escucharlo. «Algo ya ha cambiado», dijo. «No todo lo que tendría que cambiar, pero algo. Y eso empieza hoy, no mañana ni el año que viene». Me miró. «Lo que escribiste en esa libreta importa, Clara. Lo que te ha pasado importa.
Y hay personas que ahora lo saben y no pueden ignorarlo. No respondí, pero algo en mi pecho que había estado apretado durante días, durante meses, quizás durante años, cedió apenas 1 milímetro. 1 milímetro es poco. Pero después de tanto tiempo sin ceder nada, 1 milímetro se siente enorme. La conversación con mi padre llegó a la mañana siguiente, el último día del año. Me encontró en el jardín trasero, donde yo había salido con mi taza de chocolate caliente a ver cómo la escarcha cubría la hierba. Se sentó en el banco de madera a mi lado sin avisar. Llevaba el abrigo mal abrochado, como si hubiera salido deprisa, como si aplazar este momento 1 minuto más le hubiera costado demasiado. Estuvo callado un rato. Yo también. Finalmente habló, con la voz de alguien que ha estado ensayando algo pero sigue sin encontrar la versión perfecta. El tío Darren nos contó algunas cosas, y tu abuela también. Se interrumpió. Carraspeó. No debimos dejarte en esa área de descanso, Clara. Eso estuvo mal. Era la segunda vez en mi vida que un adulto de mi familia decía en voz alta que algo había estado mal. La primera había sido el tío Darren en el coche. Lo sé, dije. Y hay otras cosas, continuó, más despacio, que quizás no hemos hecho bien. Que no he hecho bien yo. Hizo una pausa larga. No tengo una buena excusa para eso. Lo miré de perfil. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, los nudillos ligeramente blancos, la postura de alguien que está haciendo un esfuerzo real, aunque no le salga con naturalidad. No era suficiente. No era todo lo que había acumulado en 11 años de ser el patrón descolorido del papel tapiz. No era el cumpleaños de pasta con queso, ni las veces que mi nombre no estaba en el calendario, ni los vestidos nuevos que nunca llegaban, ni los regalos que nunca existieron. Pero era mi padre, en el jardín, en el último día del año, diciéndome que no tenía una buena excusa. Y yo tenía 11 años y sabía que las cosas no se arreglan de golpe, pero también sabía, por primera vez con algo parecido a la certeza, que no iba a seguir siendo invisible en silencio. Eso era distinto a todo lo anterior. La Nochevieja llegó con la intensidad específica de las últimas noches del año, cuando el tiempo se siente más denso y las personas tienden a decir cosas que en cualquier otra fecha guardarían para sí mismas. La abuela había preparado una cena larga. La mesa era grande, con mantel blanco y velas en el centro, el tipo de escena familiar que desde fuera parece perfecta y desde dentro contiene todo lo que la familia nunca termina de resolver. Estábamos todos, mis padres, la abuela, el tío Darren, algunos primos lejanos que llegaron al final de la tarde, Mandy, Matthew y yo. Me senté donde siempre me sentaba, en el extremo de la mesa, entre un primo al que apenas conocía y el borde de la silla de Matthew, el sitio donde se sienta quien no ha reclamado ningún otro lugar. La cena transcurrió con normalidad durante la primera hora. Conversaciones cruzadas, el ruido de los cubiertos, Matthew derramando algo y nadie sorprendiéndose. Mandy contando algo sobre su clase con la fluidez de quien sabe que la mesa la escucha. Mis padres participando, riendo en los momentos correctos. Y entonces ocurrió algo pequeño que en otra Nochevieja habría pasado desapercibido. Mandy quería el último trozo de tarta de manzana que quedaba en la bandeja central. Yo también lo había estado mirando. Extendí la mano al mismo tiempo que ella. Nuestros brazos se cruzaron sobre la mesa. Mandy me miró con esa expresión levemente condescendiente que usaba conmigo desde que tengo memoria. Yo lo vi primero. En cualquier otra cena, yo habría retirado la mano. Habría asentido. Habría dejado que lo tomara porque así era siempre, porque el espacio que no se reclama se convierte en territorio ajeno, y yo llevaba 11 años sin reclamar nada. Pero no retiré la mano. Yo también, dije. Mandy frunció el ceño, sorprendida genuinamente. No esperaba resistencia. Clara, no empieces. No estoy empezando nada. Solo quiero el mismo trozo que tú. Se hizo un silencio breve en ese extremo de la mesa. Mi madre abrió la boca, el reflejo automático de siempre, la intervención que históricamente había concluido con que yo cediera y el asunto se zanjara. Pero antes de que pudiera hablar, mi padre dijo algo que no había dicho nunca. Mandy, córtalo en dos. Mandy lo miró con una expresión que mezclaba la sorpresa con la indignación de quien no reconoce las reglas del juego que siempre ha ganado. ¿En serio? En dos, repitió mi padre sin alzar la voz. El tío Darren, desde el otro extremo de la mesa, bebió un sorbo de su vaso sin comentar nada. Pero yo lo vi y sé que lo vio. Mandy cortó el trozo con menos gracia de la que hubiera preferido. Me pasó la mitad sin mirarme. La tomé. La comí. No era especialmente importante el trozo de tarta.
Era lo más pequeño e insignificante que podría haber ocurrido en una cena de Nochevieja. Pero a veces las cosas más pequeñas son las que demuestran que algo ha cambiado de verdad. Las grandes declaraciones se olvidan. Los gestos pequeños repetidos son los que reconfiguran un espacio. A las 12, cuando los fuegos artificiales empezaron a escucharse a lo lejos y la abuela descorchó la sidra para los mayores y sirvió zumo para nosotros, mi madre me buscó entre el pequeño grupo reunido en el porche. Me puso una mano en el hombro. No dijo nada elaborado. No había discurso preparado ni lágrimas de reconciliación cinematográfica. Solo dijo: «Feliz año, Clara. Primero mi nombre, antes que cualquier otra cosa. Feliz año, mamá». No era el final de todo lo que había que resolver. Lo sabía con la claridad de los 11 años que tenía y de los muchos más que me esperaban. Las familias no se reconfiguran en una semana de vacaciones. Los patrones de toda una infancia no se deshacen con una conversación en un estudio, ni con una mitad de tarta cortada a regañadientes. Pero era el principio de algo. Y el principio de algo, cuando antes no había nada, es muchísimo. Han pasado años desde aquella Nochevieja. Tengo 19 ahora. Vivo en una ciudad diferente, estudiando algo que elegí yo sola sin que nadie me lo sugiriera, en un apartamento pequeño que huele a café y a los libros que acumulo sin orden aparente. Mi vida es más mía de lo que nunca fue en aquella casa. Las cosas con mis padres cambiaron, no de golpe, no perfectamente, no sin retrocesos, pero cambiaron. Mi madre empezó a anotar mi cumpleaños en el calendario. Mi padre aprendió, despacio y con torpeza, a preguntar cómo estaba sin que fuera solo el preludio de pedirme algo. Mandy sigue siendo Mandy, que es decir que es difícil, pero hay momentos en que somos algo parecido a hermanas reales, y eso ya no me parece imposible. El tío Darren y yo hablamos por teléfono cada 2 semanas. Es la persona de mi familia a quien más fácil me resulta hablar, probablemente porque fue el primero en tratarme como alguien cuyas palabras merecían ser escuchadas. Ruth y Gerald, la pareja que me esperó 3 horas en un área de descanso una noche de invierno, los visité una vez, 2 años después. Fui con el tío Darren. Ruth me abrió la puerta y me abrazó como si me conociera de toda la vida, que en cierto modo era verdad, porque hay personas a las que conoces en 5 minutos mejor que a otras con las que has convivido años. Le llevé flores. No supe qué más llevar. Ella me dijo: «Sabía que ibas a estar bien». No le pregunté cómo lo sabía. Algunas cosas funcionan mejor sin que las expliques. La libreta la guardé. Todavía la tengo, en el fondo de una caja que se mudó conmigo a esta ciudad. A veces la saco y la leo. 4 páginas de letra pequeña y a veces torcida, escritas en el cuarto de la abuela mientras Mandy dormía. Me recuerda varias cosas cuando la leo. Me recuerda que estuve a punto de no escribirlas, que el impulso de callar, de asumir que lo que me ocurría no merecía ser documentado, fue más fuerte que el de hablar durante mucho tiempo. Y que lo que cambió no fue que de repente encontré valentía. Fue que alguien me preguntó y esperó la respuesta. Fue que alguien convirtió mi experiencia en algo que valía la pena escuchar. Eso es lo que más me ha quedado de todo esto. No que mis padres cambiaran, no que Mandy cortara un trozo de tarta en 2, no el año nuevo ni los fuegos artificiales, ni ninguno de los gestos que a veces usamos para marcar el inicio de algo diferente. Lo que me quedó fue esto. El momento en que el tío Darren, en un coche a medianoche en una autopista vacía, dijo en voz alta que no deberían haberme dejado ahí. No como acusación, no como drama, solo como un hecho que era necesario nombrar porque los hechos que no se nombran no existen para nadie más que para quien los vivió. Existir en el relato de alguien más es una forma de existir de verdad, y hasta ese momento, yo solo había existido en el mío propio. Hay personas que crecen sabiendo que ocupan un lugar en el mundo, que su nombre se dice primero, que su silla se guarda, que cuando se bajan del coche alguien cuenta las cabezas antes de arrancar. Yo no fui una de esas personas, y eso dejó marcas que no desaparecen del todo aunque los años pasen y las cosas mejoren. Pero también aprendí algo que esas personas quizás no aprenden tan temprano, que el lugar que nadie te da puedes construirlo tú, con paciencia, con una libreta y un bolígrafo, con la voz de alguien que te pregunta si estás bien y espera de verdad la respuesta, y con la decisión de no retirar la mano la próxima vez que alguien intente tomar lo que también es tuyo.